Qué bonito, ¿no? Gracias al Colegio Miraflores por tan inspirador especial. Realmente esos niños han hecho una estupenda ejecución de esa alabanza. Cuánto por aprender, hermanos, en la iglesia, no solamente a ejecutar en los instrumentos, sino sobre todo a alabar con el espíritu. Les cuento que estoy por Chincha. Acá en Chincha tenemos familia por parte de Bessie. Y realmente no pensaba tener el privilegio de tener que dirigir el mensaje, el último mensaje del año a nuestra querida iglesia. He venido aquí con unas ganas de pasar un sábado tranquilo, ¿no? Relajado. Y hoy día, a las casi 7 de la mañana, Dios, ¿no? A través del hermano Silverio, me plantea el reto de dirigir el mensaje para la iglesia, ¿no? Estaba yo animado a decir que no,
pero sentí la voz de Dios hablando en mi corazón, que me decía, Carlos, bástate mi espíritu para poder salir al frente, porque al lado tuyo, contigo, conmigo, con Dios, todo es posible. Así que, hermanos, tengo ese privilegio doble, porque también el año 2019, los que recuerdan, también tuve el privilegio de dirigir el último mensaje del año, el último sermón. Entonces, de repente Dios dijo, oye, Carlos, quiero que también este año des el último mensaje de la iglesia, y yo agradezco ese privilegio que me brinda nuestro Señor de hacerlo, ¿no? Entonces, como se imaginarán, no he tenido mucho tiempo para preparar un tema como de repente en otras ocasiones, ¿no? En el mes de noviembre me tocó predicar, esa es la segunda vez al año que predico. Y recuerdo que en noviembre, cuando el pastor mencionaba, oye, ¿quién va a predicar? Yo decía, pastor, yo no he predicado en todo el año, quiero, o sea, ¿por qué invitamos a gente de afuera y cuándo vamos a predicar nosotros, ¿no? Y me dio esa oportunidad. Y ahora es Dios quien me da la oportunidad. Entonces, hermanos, el tema es un tema muy bonito, es un tema de estudio, no va a ser algo, ¿no? O sea, tan, como se va a ser más, vamos a repasar una guía de estudio, pero sobre de un tema importantísimo. Es un tema importante porque como iglesia debemos darnos cuenta de qué es lo que está haciendo Dios, qué obra está haciendo en nosotros y a dónde quiere llegar, qué está construyendo el Señor. Voy a compartir mi pantalla y vamos a viajar por este tema tan interesante, tan bonito, que lo repasamos también en el grupo pequeño, y que a pesar de que lo hemos estudiado, yo sé que una segunda repasada reafirma el concepto, ¿no? Y se llama el templo espiritual, ¿no? Habla acerca de un templo espiritual, acuérdense de esa palabrita, ¿no? Un templo, pero que es espiritual. Espiritual, ¿no? Entonces, acá, bueno, en esta imagen se está mostrando la construcción del templo de Salomón, que era un templo monumental, ¿no? Con sus columnas, aquí igual creo que se llaman las dos columnas, y con toda la obra que, ¿no? Es grandiosa que hizo Salomón, ¿no? Y pues a las obras que son grandes, ¿no? Salomónicas, porque era así de impetuoso, de ostentoso, de grande era el templo que Salomón, el primer templo que construyó Salomón. Y vamos a repasar. Entonces, en la Biblia, ¿ya? Cuando se habla de templo, dice la Biblia, nos habla primeramente de los santuarios terrenales. Y los santuarios terrenales fueron el primero, el santuario que se construyó en el desierto, que fue construido por Moisés por orden de Dios, ¿no? Nosotros conocemos que Dios le dio instrucciones muy detalladas y precisas de cómo es que debía construirse este santuario, cada uno de sus muebles, cómo se debían dividir los apartamentos. Y es una obra, pero primorosa que hizo Dios. Me hace acordar, ahora yo estoy planeando construir una casa en el campo. Y no puedo mandarme a construirla directamente, sino primero tengo que hacer un diseño detallado de lo que voy a hacer. Y Dios hizo eso, ¿no? Su santuario fue exquisitamente diseñado por Dios, ¿no? E incluso el santuario en la tierra era una copia del santuario que está en el cielo. Era una réplica pequeña, en miniatura, si quieres verlo, del santuario donde está adorando Dios y es adorado en el cielo, ¿no? Entonces, ese santuario terrenal era un santuario portátil, porque el pueblo de Israel era un pueblo que todavía no había llegado a la Canaán, ¿no? No había llegado a la tierra prometida y por lo tanto tenía que moverse y caminar, y por lo tanto no podía ser un santuario de piedras, tenía que ser algo móvil, ¿no? Y Dios diseñó una carpa que podía armarse y desarmarse y transportarse, ¿no? Con detalles incluso de cómo desarmarla y cómo llevarla. Entonces, este fue el primer templo o santuario que Dios mandó construir en la tierra, ¿no? Que era imagen de otro santuario que existía en el cielo. Números 1:51 dice que cuando el tabernáculo tuviera que trasladarse, los levitas lo tenían que desarmar, y cuando se detuviera, ¿no? Los levitas lo armarían nuevamente. Y no era cualquiera que lo armaba o desarmaba. Dice que si un extraño se acercaba, moriría. Entonces Dios era muy minucioso en los detalles acerca de su santuario, porque su santuario nos mostraba su plan de salvación, ¿no? O sea, nosotros como adventistas sabemos que en el santuario está detallada la salvación y está descrita con lujo de detalles todo lo que tenemos que llegar. ¿Se acuerdan
en la reflexión que hubo el 12 de diciembre, donde Abraham habló acerca de el lugar donde está la salvación, y la salvación estaba en el santuario, y el santuario en un lugar santísimo, ¿no? Y Dios quería que lo estudiemos con esa precisión de detalles, porque quiere que lleguemos a la salvación y que no erremos en el blanco y nos vayamos para otra parte que no sea a su presencia, que es la meta, que incluso nosotros debemos llegar a la presencia de Dios, no cuando nos muramos, porque en esta vida tenemos que vivir en la presencia de Dios, tenemos que caminar en presencia de Dios, es decir, caminar sin pecado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender a conocer este santuario, entender todo su significado, porque el santuario nos revela el plan de salvación. Pero este fue el primer templo santuario, ¿no?, que conocimos. Pero también se mencionaba de que era copia o figura de Pablo, decía, ¿no?, del santuario celestial. La orden de construir este primer santuario fue dada por orden de Dios a Moisés en el monte Sinaí, cuando los israelitas estaban peregrinando en el desierto, y por eso debía ser móvil y portátil, ¿no? En Números 4 o 5 dice que cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos vendrán, bajarán el velo de protección y cubrirán con él el lugar más, o el mueble más importante del santuario, que era el arca del testimonio, ¿no? Y sobre este arca se manifestaba la presencia de Dios. Este era el mueble más importante y la razón, y por eso se llamaba el tabernáculo, ¿no?, del testimonio, ¿no?, porque ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, este es el primer templo que conoció el pueblo de Israel, el santuario móvil. Pero hubo un segundo templo, que es ya a la muerte del rey David, ¿no? David quería construir este templo. David en realidad había recibido de Dios instrucciones precisas de cómo construirse, pero David no iba a tener el privilegio de construir este santuario, sino su hijo Salomón, ¿no?, porque David había derramado mucha sangre. Y dice que este santuario, este templo, ya también se trata de un templo de piedra, es decir, un templo monumental, y que no iba a poder moverse como el santuario terrenal, sino que iba a quedar fijo en un lugar preciso. Entonces reemplazó al santuario, al tabernáculo, ¿no? En 1 Reyes 6:1 dice que Salomón lo edificó. Vamos a leer aquí el versículo, dice: en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó a edificar él, Salomón, la casa de Jehová. O sea, el templo se refería al lugar donde debía morar Jehová. Y efectivamente, ¿no?, la presencia de Dios se manifestó en este templo de manera muy sorprendente. Este templo era un inmueble fijo hecho de piedras, construido en el monte Moriah. Y qué curioso, ¿no? Y en el monte Moriah, allí donde Dios le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo, ¿no? Allí Dios le manda a David, ¿no?, o a Salomón, ¿no?, a ejecutar la construcción de su templo, del lugar donde él iba a morar, donde también, ¿cierto?, su hijo iba a visitar, no ese templo precisamente, pero la reconstrucción de ese, ¿no? Entonces, este segundo templo era el orgullo del pueblo de Israel, ¿no? Era algo majestuoso, tan grande que vamos a ver un poquito, yo me di una molestia de sacar unas imágenes, ¿no? Vamos a ver el templo de Salomón. Déjeme ubicar acá, ¿ya? Nuevamente que lo he perdido. Ya, acá tengo unas fotitos de los templos, ¿ya?, para que sea ilustrativo. Entonces, miren cómo era el templo de Salomón, ¿no? Voy a abrirlo. Sí, no se ve tan grande, vamos a tratar de ampliarlo. Ahí no sé si se aprecia, ¿no? Tenía una pileta gigantesca, ¿no? Desde donde ahí podías hasta bañarte, ¿no? Y había también, no sé qué cantidad de piletas, 8 o 12 piletas afuera de ella, donde todos, o sea, se bañaban antes de, ¿no?, y se bautizaban simbólicamente antes de entrar al templo, ¿no? Y en el templo era totalmente adornado de cosas preciosas. Había los apartamentos del lugar santo y lugar santísimo, ¿no?, pero de una manera magnificada. Acá, en todo caso, en la parte exterior estaba el atrio, ¿no? Y ese era el templo de Salomón. Otra imagen que me llama la atención acá, esta de acá. Vamos a abrirla. Aquí también vemos esa pileta, ¿no?, donde nos dice que los sacerdotes se bañaban completamente, ¿no? Y aquí está el altar de sacrificio. Entonces era una obra majestuosa. Incluso las columnas, entiendo que eran enchapadas en oro, y una cosa, el orgullo de la nación judía, ¿no?
Y por eso es de que cuando vieron el segundo templo reedificado, las personas, las generaciones que habían conocido la gloria del primer templo, dice que lloraban de tristeza, porque no llegaba a la majestuosidad que tenía el primer templo, ¿no? Y este era el templo de Salomón. Y justamente el centro de esta reflexión tiene que ver con la construcción del templo de Salomón. Vamos a continuar avanzando. Dice que en 2 Crónicas 3:1, y comenzó a Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Dice que este templo, el segundo, el majestuoso, iba a ser destruido por Nabucodonosor en el año 19 de su reinado. En 2 Reyes 25:8-9 dice, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, la ciudad también fue destruida, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. ¿Se imaginan? Este templo que era el orgullo de la nación judía en ese tiempo, ¿no? Fue destruido. Y con él todas las esperanzas de los judíos, o sea, fueron totalmente derrumbadas, ¿no? Pero este templo iba a ser reconstruido por Zorobabel y más tarde destruido por autoridades romanas. Este templo, es cuando el ejército romano lo destruye finalmente, pero este templo, el primero, el segundo, mejor discúlpeme, es al que Cristo iba a entrar, al nuevo templo, ¿no? Y es el templo que va a ser destruido después en el año 70, ¿no? Entonces estamos hablando del templo de Salomón, pero ya cuando fue reconstruido. En el año 70, este templo fue reconstruido y a pesar de que no era tan glorioso como el primero, las nuevas generaciones de judíos que vieron el segundo templo todavía se sentían orgullosas, todavía era bonito. Y es así que ellos cuando le muestran a Jesús le dicen, maestro, mira estas piedras, ¿no? Era su orgullo. Y la respuesta de Jesús respecto de este segundo templo es, he aquí vuestra casa os dejada desierta, ¿no? Esa casa iba a ser también destruida, ¿no? Terribles las palabras que les dije Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no supieron reconocer al Mesías, no supieron reconocer su obra, y por lo tanto, también estas esperanzas que habían puesto en el segundo templo iba a ser destruido. ¿Okay? Entonces, Dios aplica las palabras santuario o templo, ya sea de Moisés o Salomón, solamente a una cosa bíblicamente, ¿no? Los hombres a veces decimos templo, la edificación, ¿no? Pero para Dios vamos a ver que trasciende la edificación. La edificación es una circunstancia, ¿no? Pero hay algo más importante que eso. En el conflicto de los siglos, nos dice nuestra profeta, que después que los israelitas se hubieran establecido en Canaán, el tabernáculo fue reemplazado por el templo de Salomón, el cual, aunque edificio permanente y de mayores dimensiones, conservaba las mismas proporciones y el mismo amoblado del santuario terrenal, ¿no? El santuario subsistió así, menos durante el plazo en que permaneció en ruinas en tiempos de Daniel. En tiempos de Daniel no había santuario, ¿no? Hasta su destrucción por los romanos en el año 70 de nuestra era. Tal fue el único santuario que existió en la tierra y del cual la Biblia nos da alguna información, ¿no? Entonces ahí estamos repasando dos templos o santuarios, ¿no? El desierto, que era móvil, y el templo que tuvo dos etapas, su etapa de gloria con Salomón y la segunda etapa, que no era tan gloriosa, no era un templo tan majestuoso como el primero, pero tuvo el privilegio de que en el segundo templo, el templo reconstruido, o sea, tuvo la presencia de Jesús dentro de sus puertas, ¿no? O sea, solamente el hecho de que Jesús haya entrado al templo reedificado ya le daba gloria y majestad a ese segundo templo. Estos santuarios terrenales eran una representación, figura y sombra del templo o santuario celestial, ¿no? Del cual nos habla Apocalipsis 11:19 y Hebreos 8:2, ¿no? Dice, y el templo de Dios en Apocalipsis 11:19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, la verdadera, ¿no? Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, ¿no? Y Hebreos nos dice que Jesús es ministro de ese santuario y de aquel verdadero tabernáculo, el verdadero que levantó el Señor y no el hombre. Una cosa curiosa, ¿no? El santuario terrenal, la carpa móvil, fue diseñada por Dios, pero fue levantada por manos humanas.
el templo de Salomón también tenía instrucciones de Dios, pero fue edificado por manos humanas. El santuario celestial ya existía y fue edificado por Dios, ¿no? Pero la Biblia también nos habla de un cuarto templo santuario, y ese es el que pasa desapercibido, hermanos, y ese es el foco de esta reflexión. En darnos cuenta de cuál es el cuarto templo santuario que está construyendo alguien, ¿no? Y que ese de ahí es un templo espiritual, ¿no? Pues acá dice este estudio, los santuarios de los puntos 1 y 2 son los santuarios del primer pacto, que eran figura y sombra del santuario del punto 3, el tercero que vamos a mencionar, el santuario celestial, que es el santuario del nuevo pacto. Y ustedes saben, hermanos, que en el nuevo pacto pasamos de las cosas físicas a las cosas espirituales. Entonces, si es así, y si hay un cuarto templo santuario, este debería ser espiritual. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a pasar a estudiar a la luz de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Pero dice, pero la Biblia nos habla de un cuarto templo que está en proceso de construcción. O sea, mire, este cuarto todavía no se terminó de construir, está en proceso. Y que cuyo constructor no es mano humana, sino Dios mismo es el que lo construye y que es espiritual, se llama el templo espiritual. En 1 de Timoteo 3:15, dice Pablo, dice de que para que si tardo sepas que debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, ¿no? De sepas conducirte en la iglesia del Señor, ¿no? Y dice, la gente usa este versículo comúnmente para referirse a un edificio, pero no es una edificación, no es algo físico, no se refiere tampoco a una organización, es algo mucho más grande que eso. Para entender el templo espiritual, hay que entender cómo fue construido el templo de Salomón. Mira cómo es Dios de sabio y de misericordioso, que en las experiencias anteriores de la construcción de los templos nos da las pistas para poder identificar el templo espiritual que necesitamos conocer, hermanos, porque ese es el verdadero templo al cual nosotros debemos procurar llegar. En ese templo debemos adorar. Y en 1 Reyes 6:1 dice, vemos que se usa casa de Dios, o según la versión casa de Jehová, como otro nombre para el templo de Salomón. Vamos a leer el versículo, dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, comenzó él, Salomón, a edificar la casa de Jehová, casa de Dios, ¿no? Entonces, como le digo, la construcción del templo de Salomón es un paralelo de la construcción del otro templo, que es un templo espiritual que Dios está construyendo. Dice, ¿no? ¿Qué más dice? En Esdras 4:1 nos dice que vemos que se usa también el nombre templo de Jehová para el templo de Salomón. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, la llamaban templo de Jehová, ¿no? Y nos dice este estudio, que es fascinante, nos dice, como estudiaremos a continuación, el templo de Salomón es representación del templo espiritual, es figura de también un templo verdadero. Dense cuenta, el santuario terrenal era figura del santuario celestial. El templo de Salomón era figura de este templo espiritual cuyo edificador es Dios. Hay un paralelo ahí entre el santuario terrenal con el santuario celestial. Y ahorita acá, entre el templo de Salomón y el templo espiritual hay un paralelo. Vamos a ver. 1 Corintios 3, 16, 17 y 6, 19 dice, sois templo de Dios, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y lo vemos a cada rato, y a veces lo asociamos, ¿no?, con mi cuerpo, pero también acá, cuando Dios nos dice, soy templo de Dios, también nos está diciendo, soy piedra que forma parte de este templo, de esta edificación espiritual que Dios está creando. ¿Ya? Vamos a leer los versículos completos. Dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyese el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿no? Santo es un templo santo, es un templo que está construyendo Dios. Y dice también, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Nosotros estos versículos los tomamos como pensando solamente en nuestro cuerpo, en cuidarlo,
Pero no nos damos cuenta también, hermanos, de que la suma de cada uno de los hermanos que forman parte de la congregación está también, es parte de la edificación de ese templo espiritual. Tiene doble connotación. Entonces, nos vamos a enfocar en la segunda connotación, el templo que está construyendo Dios y cuyas piedras son las personas. Dice acá, en estos versículos se refiere al hombre que es casa del Espíritu Santo, al hombre que es morada del Espíritu Santo. Pero no debemos confundir este templo espiritual con el de Hebreos 8.5. ¿Qué nos dice Hebreos 8.5? Figura y sombra de las cosas celestiales. No, el templo espiritual no es el santuario celestial. En Hebreos 8.5 nos dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. No debemos confundir el santuario con el templo espiritual. El templo espiritual no es el santuario, es otra cosa, ¿no? Dice acá que, como ya vimos, se refiere al santuario terrenal, ¿no? Entonces, nosotros debemos aprender, hermanos, a convertirnos en morada del Espíritu Santo y también a formar parte de ese templo que Dios está construyendo, ¿no? Dios dice que vamos a hacer un santuario para Dios. Cuando Él mandó edificar el santuario terrenal, dijo, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Dios también quiere morar en medio de nosotros ahora. ¿Por qué? O sea, ¿acaso porque ya no hay santuario, Dios no va a morar en medio de nosotros? Él quiere morar, pero esta vez no va a ser en una morada física, sino es una morada espiritual. Y nos narra este estudio que dice que el templo construido por Salomón fue hecho de piedras por fuera y de madera y oro por dentro, ¿no? Eran piedras, madera y oro. Y en Mateo 21:42 Jesús le dice, ¿no?, a los judíos algo que es clave para este estudio. Dice, ¿nunca habéis leído en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Esta fue hecha cabeza del ángulo. De parte del Señor sucedió esto y es maravilloso en nuestros ojos. Yo, hermanos, les confieso que he leído muchas veces este pasaje, pero nunca lo había entendido completamente. ¿A qué se refiere con la piedra que desecharon los edificadores? Jesús, ¿no? Y la cabeza del ángulo. Pero vamos a ver por qué Jesús menciona esto. O sea, esto para mí era nuevo, pero para los judíos, cuando Jesús les menciona estas palabras, debía quedarles claro qué es lo que estaba pasando, ¿sí? Y de hecho, cuando Jesús habla de este pasaje, refiriéndose a la piedra reprobada o desechada, estaba refiriéndose a Salmo 118, 22, 23, donde dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y vamos a ver esta historia, hermanos, para entender qué era la piedra desechada por los edificadores. En el deseo de todas las gentes dice que Jesús, mirándolos con piedad, el Salvador continuó. Nunca leíste las Escrituras, ¿no? Vuelve a mencionar este pasaje, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza de esquina, dice acá. Por el Señor es hecho eso y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. O sea, esta es una piedra que nosotros no podemos desechar. No podemos descartar, porque en realidad es la base para la construcción de este templo espiritual, ¿no? Dice que los judíos habían repetido a menudo esta profecía en las sinagogas aplicándola al Mesías venidero, a Cristo, ¿no? Cristo era la piedra del ángulo, pero no se dieron cuenta que Jesús era la piedra del ángulo de la dispensación judaica y de todo el plan de salvación. Ellos estaban cegados en sus paradigmas y no se dieron cuenta de que Jesús era la piedra. Dice que los edificadores judíos, los sacerdotes y gobernantes de Israel estaban rechazando ahora esta piedra fundamental, porque sin esa piedra no hay templo espiritual y no hay salvación, ¿no? El Salvador les llamó la atención a las profecías que debían mostrarles su peligro y ellos debían entender por qué ellos estaban familiarizados con ese concepto. En el deseo de todas las gentes, dice, al citar la profecía de la piedra rechazada, Cristo se refirió a un acontecimiento verídico que había pasado en la historia de Israel y que ellos conocían. El incidente estaba relacionado con la edificación del templo primero, el templo de Salomón. Ahí viene el templo de Salomón. Si bien es cierto que tuvo una aplicación especial en ocasión del primer advenimiento de Cristo, Jesús era la piedra que había venido a morar en medio de su pueblo, pero también, y eso nomás debió haber impresionado con fuerza a los judíos. Este mensaje también tiene una lección para nosotros, porque ahora también está ocurriendo lo mismo.
Dios está construyendo un templo espiritual sobre una piedra que es el fundamento de ese templo y que nosotros o somos parte de él o simplemente elegimos no ser parte de ese templo. Es que la Biblia tiene múltiples cumplimientos y eso pasa con cada cosa en la Biblia. Si nosotros solamente decimos, oye, los judíos le fallaron a Dios, hermanos, yo les invito a que cuando lean el Nuevo Testamento, cambien la palabra judío por adventistas y se van a dar cuenta de que hay muchas profecías que se están repitiendo. Entonces tenemos que tener mucha humildad para darnos cuenta cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar. Dice que cuando se levantó el templo de Salomón, las inmensas piedras usadas para los muros y el fundamento habían sido preparadas por completo en la cantera. O sea, estas piedras no habían sido preparadas al costado del templo, sino había una cantera de piedras mucho más lejos y allí era donde eran preparadas las piedras, ¿no? Entonces, para tener una idea, ¿no? Una cantera, pues, como una mina de piedras, algo así como, vamos a ver esta imagen, ¿no? Hay una otra esta acá, ¿no? Un lugar donde hay mucha piedra, ¿no? Y en ese lugar, estas piedras eran labradas y comenzaban a dárseles formas para poder calzar en cada posición donde iban a ser colocadas en el templo de Salomón. Dice que estaba prohibido picar la piedra en el mismo templo. Eso era como que quitarle todo lo sacro que ese templo iba a ser construido. Iba a ser construido de tal manera que la piedra debía ser preparada en la cantera y solamente venía al templo a ser colocada. O sea, la piedra ya estaba totalmente labrada y preparada para calzar exactamente donde debía dar. Ahí, al lado del templo de Salomón, ya no era lugar para preparar la piedra. Entonces, había una cantera donde había muchas piedras y ahí era donde las piedras eran labradas. De allí, dice, se traía al lugar de edificación y no había necesidad de usar herramientas con ellas. Lo único que tenían que hacer los obreros era colocarlas. Ya las piedras ya habían sido aprobadas y habían que colocarlas nada más. Y dice que en este trabajo de construcción se había traído también una piedra grande, dice, era una piedra de un tamaño poco común y de una forma peculiar. Dice que tenían la intención de usarla en el fundamento del templo, pero dice que los obreros no podían encontrar lugar para ella y no querían aceptarla. Dice que es una piedra que finalmente dijeron, no, esta piedra no sirve, la rechazaron. Dijo, no vamos a usar esta piedra, la descartaron. Pero dice que la dejaron incluso a medio camino, no llegó hasta el lugar del templo. Dice que lo dejaron a medio camino y era una molestia para ellos mientras quedaba abandonada por el camino. Es una piedra que estuvo muchos años ahí tirada por el camino y cada vez que ellos venían con sus otras piedritas más pequeñas para colocarlas en su lugar, o veían la piedra y como que la miraban con desprecio. Esa piedra simbolizaba a Jesús. Por mucho tiempo permaneció rechazada, pero cuando los edificadores llegaron al fundamento de la esquina, ¿no?, el lugar primordial del templo, la esquina, el ángulo, dice, buscaron por mucho tiempo una piedra de suficiente tamaño y fortaleza y de la forma apropiada para ocupar ese lugar y soportar el gran peso que había de descansar sobre ella. Esa piedra era fundamental, porque si es que no se escogía una piedra correcta, toda la edificación, con toda su majestuosidad, o sea, podía derrumbarse. Entonces tenía que ser una piedra especial. Dice, si hubieran escogido erróneamente la piedra de este lugar, hubiera estado en peligro todo el edificio. Debían encontrar una piedra capaz de resistir la influencia del sol, de las heladas, de la tempestad. Y habían escogido diversas piedras en diferentes oportunidades, pero habían quedado desmenuzadas bajo la presión del inmenso peso. O sea, esas piedras que ellos escogieron no pasaron la prueba, se destruyeron. Otras piedras, dicen, no podían soportar el efecto de los bruscos cambios atmosféricos. Tenía que una piedra que soporte todo al tiempo, ¿no? En este caso, las inclemencias del tiempo. Y de tanto buscar la piedra, y de tanto siempre pasar y encontrar y ver ahí la piedra rechazada, dice, en un momento determinado, dice, pero al fin fijaron la atención de los edificadores hacia la piedra que por tanto tiempo habían rechazado y habían despreciado. Esa piedra se había quedado expuesta al aire, al sol, a la tormenta, y dice que no tenía la menor rajadura, no se había dañado, no se había afectado. Así que los edificadores dijeron, ¿no? La examinaron, ¿no? Dijo, ha soportado todas las pruebas menos una, hay que colocarlas en el lugar, ¿no? Si podía soportar la prueba de una gran presión, entonces dice, la aceptarían como piedra de esquina, piedra del ángulo. Ahí viene ahí viene el entendimiento del pasaje. Entonces dice, hicieron la prueba, la piedra fue aceptada, se la llevó a la posición asignada y se encontró que ocupaba exactamente el lugar. Esa era la piedra que debía ir en el ángulo. En visión profética se le mostró a Isaías
que esta piedra era un símbolo de Cristo, ¿no? Y Isaías dice de Jesús, ¿no? A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, mas a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. La casa de Israel y de Judá tropezaron con esa piedra, la despreciaron. Y por tropezadero para caer, y por lazo, por red, al morador de Jerusalén, ¿no? Esta piedra tiene una doble connotación, ¿no? Aquel que la escoge, edifica sobre ella, sobre piso firme. Y aquel que la desprecia es una oportunidad para tropezar. Y dice que muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados, se enredarán y serán presos, ¿no? Entonces, esta piedra se convirtió en la cabeza del ángulo que representaba a Jesús. Pero hay una cosa curiosa también en la construcción del templo de Jerusalén, de Salomón, ¿no? Dice que las piedras que se usaron para construir el templo fueron expuestas al sol, al aire, a las tormentas, a la presión, y había un trabajador que daba forma a la piedra, que era el picapedrero. Y acá me detengo un poco, hermanos, porque ese picapedrero es, o sea, una piedra, ¿no? Por ejemplo, puede tener una cierta forma, y cuando tú la labras con cincel, le vas a dar una forma final y le vas a quitar sus imperfecciones. Y va a ocurrir de que al quitar las imperfecciones hay un riesgo. Puede ser que la piedra se nos parta en dos, se nos haga trizas, o puede ser que la piedra soporte, ¿no? El trabajo de preparación, de pulir ¿no? Todo lo que no debe tener para poder calzar en el lugar exacto preparado para esa piedra en el templo. Y dice que había piedras que no soportaban al picapedrero y quedaban trizadas. Estas piedras, hermanos, representan a las personas que rechazan a Cristo, rechazan el mensaje de salvación. Incluso por esas piedras podríamos ser nosotros si es que no hacemos, hermanos, porque aceptar el mensaje de salvación no solamente es entenderlo, sino hacer. Porque Jesús nos dice que aquel que no hace lo comparará con un hombre insensato. Entonces no podemos quedarnos solamente en conocer, sino tenemos que pasar al hacer. Y algo que me llama la atención, hermanos, es que, por ejemplo, a veces cuando nosotros predicamos, y yo he tenido experiencias, hay hermanos que te rechazan. Hay hermanos que te dicen, por favor, no me hables más de Cristo. Por favor, no me des un mensaje más. Por favor, o sea, conmigo no me hables, este es un tema prohibido. No sé si les ha pasado. A mí me pasó muchas veces. No con todos, pero algunos quedaron trizados. Fueron piedras que no soportaron el trabajo de Dios de poder moldearlos. Y por lo tanto, no pudieron quedar preparadas para poder edificar este templo espiritual. Miren, ¿eh? Y a pesar de que hay un riesgo de que la piedra se rompa, tenemos o debemos permitirle a Dios que haga su trabajo y correr el riesgo de dar el mensaje de Dios, que es un mensaje que tiene dos componentes, ¿no? Amor, porque es el motivo fundamental por el cual Dios busca nuestra salvación, y justicia, porque Dios quiere que vivamos eternamente y quiere que seamos conscientes de que si nosotros no aceptamos completamente su mensaje, nos vamos a perder. Entonces, a veces nosotros decimos, oye, solamente hablemosle de amor para que no se nos vayan, para que no se enojen, para no herir sus susceptibilidades. Hermanos, estamos pensando en nosotros. No quiero yo en darme la molestia y estar en la situación incómoda de repente tener que lidiar con un hermano que se incomodó, que se enojó y que se ofendió y que se sintió dolido, ¿no? Pero no estoy pensando en su salvación. A veces por amor, incluso a los amigos, debemos corrernos el riesgo, no de que nosotros terminemos la amistad, sino que ellos terminen su amistad con nosotros, porque nosotros los amamos tanto que queremos su salvación. ¿Ok? Entonces, nuestro objetivo, hermanos, es dar el mensaje y corrernos el riesgo que algunas piedras van a quedar trizadas. Pero la mayoría, hermanos, Dios quiera que la mayoría sea moldeada, ¿no? Para poder recibir la salvación de Dios. Y dice que, y cuando se edificó la casa, vamos a ver acá, en 1 Reyes 6:7 dice que para la construcción del templo usaron piedras enteras elaboradas en las canteras. No se elaboraban al lado del templo, sino en las canteras, lejos del templo. Por tanto, en el templo, o cerca del templo, no había ruido ni bulla de construcción cerca del templo, ¿no? Entonces, Dios en su sabiduría determina todo eso, ¿no? Y vamos a ver que hay varios mensajes que están, o sea, hay inmersos en este tema del proceso de construcción del templo de Salomón.
Dice acá, en 1 Pedro 2:4, habla acerca de la piedra viva, que es la piedra rechazada, ¿no? Está hablando de Jesús, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ¿no? Hablando de Jesús. Y también Pedro, hablando de Jesús, dice que él es la piedra angular, ¿no? Piedra de esquina, de fundamento. En 1 Pedro 2:7 dice, y para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, la cual se estrellará, ¿no? Entonces, tiene doble connotación, nos va a edificar o esa piedra va a destrozar. En 1 Pedro 2:5 dice, también vosotros sed edificados, dice acá Pedro. Miren, dense cuenta cómo la Biblia, y a pesar de repente algunos hermanos no se dieron cuenta de que Dios también ha hablado del templo espiritual. Mira, ¿qué dice? También vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo. O sea, sí había una casa espiritual, un templo espiritual construido, ¿no? Por aquellos que van a ser parte del pueblo de Dios. Y dice, ¿no? Piedras vivas, porque nuestra vida debe ser un sacrificio vivo a Dios. Nosotros debemos vivir para Dios. Lo que hagamos, siempre tenemos que buscar la gloria de nuestro Señor. Y tenemos que pedirle a Dios que nos moldee a un carácter similar al de Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Jesús vivía para hacer la voluntad de su Padre. Su deleite era hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros queremos salvarnos, tenemos que volvernos como Jesús. Y también que Dios sea quien abra su obra en nosotros y que nuestro deleite también sea hacer las cosas que Jesús hacía. Dice en 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, nuestras vidas deben ser sacrificios espirituales, ¿no? Comienza a cobrar sentido, hermanos, estos versículos. Vamos más adelante, ¿no? Entonces debemos aprender que hay dos clases de piedrecitas. La piedra formada, aquella que se labró, es llevada al templo, que va a ser parte del templo espiritual, la cual pudo soportar la piedra, ¿no?, del labrado y el proceso de la cantera, ¿no? Pero también va a haber una piedra que queda en la cantera porque se destrozó, quedó trizada y no soportó la prueba y el proceso de la cantera. Esta es la forma como se construyó el templo de Salomón y representa la forma como Dios está construyendo un templo espiritual. Él está labrando nuestros corazones, hermanos, para poder ser parte de ese templo. Él quiere que nos preparemos para vivir con Él eternamente, pero tenemos que usar el cincel para quitar todo lo que no puede entrar a la vida eterna. Dice, el labrador debe correr el riesgo de que algunas piedras no soporten. No se puede detener la construcción del templo espiritual porque algunas piedras van a quedar trizadas. No nos desanimemos cuando alguien rechaza el evangelio. Está escrito que eso va a pasar, o sea, no es nuestra culpa. Eso es parte de la naturaleza del hombre desde el momento en que cayó. Pero muchos necesitan y muchos van a recibir el evangelio. Entonces, hermanos, la predicación del evangelio pues no es buscar nuestra exaltación. A veces vamos a ser humillados. A veces nos van a rechazar. Pero sin embargo, por amor a las personas que necesitan conocer la salvación de Dios, a pesar de que nos vamos a recibir rechazo, predicamos. En Joyas de Testimonios, tomo 3, dice, el templo judío fue construido con piedras labradas que se sacaron de las montañas. Y cada piedra era preparada para su lugar en el templo. Esa piedra tenía su lugar, o sea, Dios le había asignado un lugar. Cada uno de nosotros, o sea, Dios quiere que vivamos eternamente con él. A cada ser humano Dios le da esa oportunidad. Y dice, esa piedra es labrada, escuadra, pulida y probada antes de ser transportada a Jerusalén. Ya en el templo, en la presencia de Dios, ya no hay nada que pulir, hermanos. O sea, el pulido es en esta vida. Y allá lo único que queda es formar parte. Pero si nuestros caracteres no fueron pulidos acá, en la cantera, que representa al mundo, vamos a ver más adelante, entonces nosotros no estamos preparados para ser parte de ese templo espiritual. No es que cuando nos muramos ya recién ahí vamos a empezar a prepararnos, se nos va a quitar lo que nos falta para estar. O sea, tenemos que buscar estar preparados para hacerlo aquí. Aquí es donde podemos vivir en la presencia de Dios. Cuando todas esas piedras se encontraron sobre el terreno, la edificación se hizo sin que se oyera el ruido de un hacha o de un martillo. Esta edificación representa el templo espiritual de Dios compuesto de materiales traídos de todas las naciones. Materiales son personas, lenguas, pueblos y clases sociales, grandes y pequeños, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos para Dios son valiosos. No se trata de sustancias inertes, no son realmente piedras. Este templo espiritual es un templo vivo.
¿no? No son piedras inertes que deben ser trabajadas por medio del martillo o el cincel, son piedras vivas sacadas de la cantera del mundo por medio de la verdad, ¿no? Entonces, no lo sacamos con programas hay o con un marketing espectacular. No lo sacamos con las cosas del mundo, hermanos. Lo sacamos con la verdad. Y no podemos despreciar la verdad de Dios y no podemos despreciar el Espíritu. Dice, el gran arquitecto de ese templo es el Señor del templo. Está ahora labrándolas. Mira, Él las está puliendo. Nosotros, por ejemplo, cuando predicamos el Evangelio, no estamos puliendo a la gente. Estamos siendo instrumento para que Dios use su cincel sobre estas personas que también quiere que pasen a formar parte de su templo. La está preparando para su lugar respectivo, el lugar que Dios quería que ellas tengan. Este templo, una vez terminado, ¿no? Será perfecto en todas sus partes y causará la admiración de los ángeles y de los hombres, porque Dios es su arquitecto y constructor. Y les digo, hermanos, si Dios construye, no le va a quedar una obra preciosa, es Dios quien está construyendo. Y una pregunta, ¿no? ¿Y cuándo termina de construir Dios? ¿Cuándo Dios va a decir, terminado es, consumado es? ¿No? El día en que se sepa quiénes son el pueblo de Dios, el día en que la puerta de la gracia se cierre, que como bien dijo Abraham, son dos momentos. El momento en que yo cierre los ojos y pase a descansar, porque ahí ya no habrá nada más que yo pueda hacer para ser pulido, y ahí Dios sabe si estoy preparado o no, si ya soy parte de su pueblo o no, o cuando finalmente los que queden vivos ante su segunda venida también vean el cierre de la puerta de la gracia, ¿no? Entonces, dice en Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta es la ciudad que Dios está construyendo y también hay un templo ahí, así como en la ciudad de Jerusalén. En tercera de Joyas de los Testimonios dice, nadie piense que no tiene necesidad de golpe alguno. Es importante, ¿no? Oye, yo quiero ir a la iglesia, pero por favor no me reprendas. No me amonestes, no me hables feo. Háblame solamente de amor. Quiero solamente recibir predicaciones de amor. Si yo tengo esa actitud, hermanos, yo no estoy queriendo ser pulido por el Señor. Yo tengo que tener la humildad de decir, Señor, si no estoy en tu verdad, púleme, ¿no? Y mi amor por Dios debe ser tal que debo permitirle a Dios que pula mi carácter. Dice, no hay persona ni nación que sea perfecta en todas sus costumbres y maneras de pensar. Una debe aprender de otra. Por eso Dios quiere que las diferentes nacionalidades se asocien y lleguen a ser un solo pueblo en sus maneras de ver y en sus propósitos. Y así será cumplida la unión que es en Cristo, ¿no? Y dice, ¿no? Y la cantera es un símbolo del mundo, es el lugar donde hay muchas piedras, todas ellas elogiadas por Dios, pero no todas van a poder ser parte del templo. En tercera Joyas de los Testimonios dice, el lugar de culto puede ser muy humilde, pero no por eso deja el Señor de reconocerlo. O sea, no nos enfoquemos en el lugar. O sea, ¿qué es más importante, no? ¿El lugar físico o el Dios que mora en ese lugar? ¿Qué es lo que le da gloria y grandeza? Es la presencia de Dios. Dice, para los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, y en la belleza de la santidad, será como la puerta del cielo. El grupo de creyentes puede ser pequeño, pero a la vista de Dios es muy precioso. La verdad, ¿no? Y solo la verdad, ¿no? Y el Espíritu de Dios trabajando y convirtiendo en los corazones es la que los sacó como piedras brutas de la cantera del mundo. No creamos, hermanos, que todos ya estamos allí. Hay mucho trabajo, hay mucho que pulir en nuestros caracteres para poder estar preparados para encajar en el lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Hay que tener paciencia, sí. Hay hermanos que de repente están recién empezando, ¿no? Y de repente están equivocados en algunos aspectos, los que de repente tienen mayor consagración y conocimiento lo pueden notar, pero hay que tener la paciencia que Dios tuvo con nosotros también. Dice, la verdad los sacó de las canteras del mundo y fueron llevados al taller de Dios para ser tallados y moldeados. Solamente si yo me permito que Dios me talle, y eso duele, es que yo voy a poder ser moldeado a la imagen de Dios. Pero dice, pero aún en bruto, cuando todavía no están totalmente terminados, son preciosos a la vista de Dios. Dios los ama. Ahí en la etapa espiritual en que se encuentran, pero su objetivo es calzar. Su objetivo es que su carácter se parezca al de Cristo. Dice, el hacha, el martillo y el cincel de las pruebas están en las manos de un artífice hábil que no los emplea para destruir, sino para labrar la perfección de cada alma. O sea, este artífice que está moldeando y los está
amonestando y a veces golpeando en su orgullo, no quiere destruirlos. Su intención no es destruir esas piedras, sino prepararlas para que lleguen a la perfección, que es la que Dios quiere que encontrar en nosotros. Dice, como piedras preciosas pulidas a semejanza de las de un palacio, Dios quiere que hallemos un lugar en el templo celestial, en ese templo, ¿no? Que a diferencia del santuario celestial es un templo vivo, donde cada una de sus piedras son seres vivos, que juntos formamos el templo espiritual, ¿no? En Segunda Joyas de Testimonios dice, Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz de las naciones, por la poderosa hacha de la verdad, los mensajes de los ángeles del primero y del segundo, que es el mensaje que debemos predicar, porque es el mensaje de salvación, ¿verdad? Presente para nuestro tiempo. Dice, la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Hermanos, si nosotros no predicamos el mensaje de los tres ángeles, estamos descartándonos y probablemente no vamos a pasar la prueba. Dice, como iglesia, ¿qué estamos haciendo para predicar el mensaje de los tres ángeles? ¿Estamos viviendo? ¿Es parte de cada uno de nuestros mensajes? ¿O lo estamos camuflando, lo estamos ocultando? ¿No? No es un mensaje popular. El mensaje del segundo ángel no es fácil de dar. A veces genera, por ejemplo, el reclamo de muchas personas, pero tienen que escucharlo, porque es su salvación lo que está en juego. Como los santos oráculos confiados al antiguo Israel son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo, los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen, sois la luz del mundo. No somos tinieblas, hermanos, no vamos a vender tinieblas al mundo, tenemos que mostrarles la luz de Cristo. La verdad, dice, son los tres mensajes angelicales, la verdad de nuestro tiempo, ¿no? Que nos llevan al santuario celestial, al ministerio sacerdotal celestial de Cristo y al lugar santísimo, la presencia de Dios, al sábado, al verdadero reposo, ¿no? No el reposo de los hombres o un reposo que esté dominado por nuestra naturaleza pecaminosa, el verdadero reposo del cual Jesús nos dio ejemplo. Al juicio investigador, al juicio de los vivos, cosas que teníamos que tener claras y que son verdad presente para nuestro tiempo y que tenemos que predicar. Ahora, este templo espiritual, ¿cuándo comenzó a construirse? Dice que se viene construyendo, Dios lo viene construyendo durante 6.000 años, o sea, durante la historia del pueblo de Dios, y cada vez que uno de los hijos de Dios, que son parte de su pueblo, descansaba, ya tenías una piedrita añadida más a ese templo, ¿no? La fe ha edificado sobre Cristo. Durante 6.000 años las tempestades y los embates de la ira satánica han azotado la roca de nuestra salvación, pero esta es inconmovible, ¿no? Algunos que ahora duermen son parte ya de ese templo. Dice, durante 6.000 años la fe ha edificado sobre Cristo, el templo espiritual que ha venido construyendo desde la caída de Adán. El templo espiritual todavía no se ha culminado, hay piedras adicionales que necesitan encajarse en esa construcción. Pero llegará un momento en que se termine de construir y allí habrá terminado la obra intercesora de Cristo y caerán las plagas. Ya no habrá nada que moldear. Ya todos habrán recibido su oportunidad y ahora solamente quedará la inminencia de la segunda venida de Cristo, ¿no? Con todas las plagas y todo lo que antecede. Entonces, hay que tener presente eso, hermanos. O sea, no veamos el cierre de la puerta de la gracia solamente como un evento futuro. También veámoslo como presente. Entonces, este año 2020, mucha gente que no pensaba que iba a morir ha muerto. Y debían conocer este mensaje y debían saber que la puerta de la gracia también se cerraba cuando ellos cerraban los ojos. Hermanos, no menospreciemos el mensaje y no lo posterguemos. ¿Qué somos al mismo tiempo? Que somos piedritas, dice, para el templo espiritual. ¿No? Al mismo tiempo somos piedras y somos edificadores. Es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos hace partícipes de su obra de salvación. Ese mensaje que va a pulir a las piedritas, ¿no? El trabajo lo hace Dios en el corazón de las personas, pero ese mensaje lo damos nosotros. Participamos codo con el Señor para poder completar su salvación en cada ser humano. En 1 Corintios 3, 9 al 15 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois huerto de Dios.
edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto que he puesto el fundamento y otro está edificando encima. Pero cada uno mire cómo edifica encima, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, ¿no? Que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento de toda esta edificación. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada qué tipo de obra de edificación hicimos, por las pruebas, hermanos, ¿no? Y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Entonces hay que edificar, hermanos, no con las cosas del mundo, no con las estrategias del mundo, no con lo que el mundo hace, sino edificando con la verdad de Dios, echando mano de su espíritu, o sea, no despreciando el poder del Espíritu Santo. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Y si la obra de alguien es quemada, o sea, edifique con hojarasca, edifique con heno, ¿no? Con madera, entonces también este que edificó sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. Entonces, hermanos, nosotros somos colaboradores de Dios, labrando las piedras para el edificio de Dios, el templo espiritual. El apóstol Pablo advierte que cada uno debe mirar cómo sobreedifica, ya que somos edificadores al mismo tiempo que somos piedras. Y el fundamento es Cristo. Interesante, ¿no? No solamente ayudamos a que otros se pulan, sino en el proceso de ayudar a que otros se pulan, nos pulimos. Dios es maravilloso es como decirte, me usan para pulir a otros, ¿no? Yo soy de repente parte de ese golpe que pule a otros y me pule a mí, ¿no? Sobre este fundamento se puede poner piedras preciosas, oro, plata, madera, heno y hojarasca. Si hemos puesto madera, heno o hojarasca, vendrá la prueba del fuego y nada de eso va a servir, se va a quemar, ¿no? Desaparecerán y serán destruidas. En cambio, si hemos usado oro, plata, ¿no? Que es justamente la palabra de Dios, ¿no? O el espíritu y profecía. ¿Qué pasará? Vendrá la prueba del fuego y esas personas no se van a quemar, no se derretirán, porque incluso seguirán siendo, incluso si se derriten, seguirán siendo oro y plata y no van a desaparecer, como las hojas o el heno o hojarasca que desaparecen después de ser sometidos al fuego. Entonces, surge la pregunta, hermanos, ¿con qué estamos edificando a otros? ¿Estamos poniendo las joyas preciosas de Dios? ¿Estamos edificando con oro? ¿O estamos edificando con estrategias del mundo, música del mundo, marketing del mundo, despreciando el poder del Espíritu Santo? Que finalmente eso no va a pasar en la prueba. Todo lo que usemos para edificar será probado con fuego. Nunca debemos olvidarnos eso. Todos somos piedras de la cantera del Señor. Somos piedras del mundo, pero tenemos que escoger qué clase de piedras queremos ser finalmente. Aquella piedra que queda destrozada y que es dejada en la cantera porque no pudo llegar al templo, porque no se rompió, o la piedra labrada, pulida, probada, que es puesta y es parte del templo espiritual, que debería ser nuestra meta, porque si no, hermanos, si no llegamos a ser parte de ese templo espiritual, no vamos a tener vida eterna. Tenemos la vida eterna dentro de esa edificación. 1 Pedro 2:5 dice, también vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y entonces, hermanos, una vez que acá termina este estudio, pero una vez que hemos leído todo esto, yo recuerdo que a mi papá le comentaba, ¿no? A mí me impresionó este estudio y le comentaba, y mi papá me dijo algo interesante, me acotó, ¿no? El día en que Jesús conversó con la mujer samaritana, ¿no? Ella le mencionaba, ¿no? De que ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, ¿no? Y nosotros adoramos en los montes, ¿no? Un poco poniendo un contraste entre el templo de Jerusalén y el otro lugar, ¿no? Y la respuesta de Jesús fue reveladora, ¿no? Que está en Juan 4:21, ¿no? Y Jesús le dijo a la samaritana, ¿no? Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte donde tú adoras, ni en Jerusalén, donde ustedes dicen que los judíos adoramos, adoraréis al Padre. O sea, ¿dónde se le va a adorar? Se le va a adorar en todo lugar. Porque estas piedras vivas no están en un solo sitio. Espiritualmente estamos unidos a Cristo, pero físicamente estamos en el mundo entero predicando el Evangelio y lo vamos a adorar a Dios en todo lugar.
cobran entonces sentido estas palabras, y el motivo por el cual para Dios estos templos, la sabiduría de Dios, ¿no? Para usar el templo de Salomón para poder proporcionarnos tremendo mensaje, ¿no? Es decir, Dios será adorado no solamente en las iglesias, sino en todo lugar y momento, porque su pueblo es un pueblo espiritual que lo adora de manera permanente, ¿no? Y exalta su grandeza, su amor y su justicia. Hermanos, esa debía ser la característica de cada uno de nosotros. Nosotros, y justamente lo que va a permitir que cada miembro de la iglesia pueda convertirse en esa piedra viva es que pasemos del mero conocimiento, hermanos, a la acción. No estamos, hermanos, siguiendo el ejemplo de Jesús al solamente recibir conocimientos, escuchar sermones, que no digo que no hay que hacerlo, pero si es que nosotros no los ponemos en práctica, hermanos, no estamos siendo pulidos, no le estamos permitiendo a Dios que nos pula, porque esas oportunidades misioneras, evangelísticas, son aquellas las que nos forman, y Dios es el que nos transforma a su imagen y semejanza. Ese es el tema, hermanos, que quería compartir con ustedes. Ahora Dios, vamos a hacer una pequeña oración para que este mensaje pueda quedar en nuestros corazones y que sea un mensaje que ilumine no solamente el año 2021, sino nuestra vida entera. Que nuestra vida sea un constante pulirnos para poder ser parte del pueblo de Dios y ayudar a otros también, a otras piedras, para que también lleguen al templo y puedan ser colocadas espiritualmente en ese lugar, al lado de Cristo, que es el fundamento sobre el cual debemos construir. Oramos, hermanos. Amado Señor, Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos por todas tus bendiciones, Señor. Este es un mes de gratitud por todas las cosas que haces en nosotros. Gracias, Señor, por crearnos. Gracias, Señor, porque en tu creación nos muestras todo el amor, Señor, que tienes por nosotros. Escucho en este momento el canto de tu creación, Señor, y te alabo y te adoro, porque eres un Dios de amor, un Dios que quieres lo mejor para tus criaturas. Y gracias, Señor, porque tú no te quedaste allí, porque tú nos viste caer. Nos viste, Señor, caer de tu gracia, de tu gloria, y conocer el pecado, Señor, pero tú te humillaste, Señor. Hoy en el mes de diciembre recordamos que tú abandonaste tu morada en el cielo para venir acá, en primer lugar, a nacer, Señor, humildemente, no como el hombre esperaba, no en un palacio, no en un gran lugar donde tenía que nacer, no como el hombre piensa, Señor, sino como tú en tu sabiduría piensas. Naciste en un humilde pesebre, Señor, y en un establo, ni siquiera se halló morada para ti. Y viviste, Señor, humildemente. No te educaste en las sinagogas, no educaste a Jesús, Señor, en las sinagogas de los judíos, no te alimentaste del conocimiento del mundo, sino que tu Hijo, Señor, recibió tu instrucción como quiere que cada uno de nosotros recibamos, seremos enseñados por ti. Gracias, Señor, porque en tu Hijo también tú nos diste ejemplo de lo que como hijos tuyos debemos hacer, de lo que tú esperas de nosotros, Señor. Pon en nuestro corazón, Señor, de tu espíritu. Háblanos, Señor, tú. Queremos escucharte a ti y obedecerte a ti y hacer tu obra, Señor. La obra que tú en tu palabra nos muestras y nos demuestras, Padre Santo. Bendice, Señor, a tu iglesia, a cada miembro, a cada familia suya, a nuestras familias, Señor, a los que están escuchando este mensaje. Porque tú anhelas la salvación de todo ser humano, Señor. A cada ser humano tú quieres que sea una piedrita, Señor, que es parte de tu templo, y nos das el encargo, Señor, de llevar tu mensaje y junto contigo, Señor, pulirlos a ellos y pulirnos nosotros para estar preparados para morar en tu presencia. Bendícenos, Señor, acompáñanos en todo momento. No queremos soltarnos de tu mano, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.